Y volvemos a uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, porque ustedes saben que el gobierno porteño, a partir justamente de la extensión de la cuarentena, está ablandando, está flexibilizando las condiciones del aislamiento. Efectivamente, Daniel Castaño. Más detalles, Dani, a ver. Claro, Pablo, comienza a flexibilizarse la cuarentena y esto va a ocurrir también en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y tiene la gentileza de conversar con nosotros el jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel. Ministro, gracias por su deferencia. Las características generales de esta apertura. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, me gustaría hacer énfasis en que la cuarentena sigue, no hay una flexibilización de la cuarentena. La cuarentena se mantiene como hasta ahora. ¿Eso qué quiere decir? En términos de los cuidados, la conducta de prevención, de minimización del riesgo que tenemos que tener y de seguir priorizando que la mejor herramienta justamente para prevenir el contagio es estar en nuestras casas. Lo que sí está ocurriendo es que estamos abriendo nuevas actividades económicas. Esa apertura de nuevas actividades económicas va a generar seguramente una mayor circulación, pero tiene que ser en el contexto que decíamos recién. Así como hasta ahora íbamos al supermercado, íbamos a una farmacia y volvíamos a nuestras casas, la diferencia es que ahora tenemos algunos otros locales comerciales a los que podemos ir. Pero esto no es que uno puede salir a pasear, a mirar vidrieras, es ir a comprar lo que hay que comprar y nuevamente volver a nuestras casas, que es la manera más segura de seguir previniendo los riesgos de contagio. Ministro, está claro que los máximos responsables somos los ciudadanos de cumplir la cuarentena. Sin embargo, este fin de semana ya se vio gente corriendo por Palermo, muchos padres paseando con sus bebés en carritos. Digo, debería haber también un control que me parece que este fin de semana no hubo. Sí, va a haber control desde el gobierno, pero el control más importante es el autocontrol y por supuesto que también el control social. Porque si nosotros no nos comportamos de acuerdo a las medidas de prevención que son necesarias y los casos de contagio suben de manera significativa, vamos a tener que dar marcha atrás. Por eso depende de nosotros y es muy importante que continuemos con todas las medidas de prevención, seguir usando el tapaboca, mantener la distancia social, lavarnos las manos y de nuevo, salir solamente lo mínimo indispensable. Silvia, Pablo, el ministro Miguel los escucha. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Consultarle, hubo algunos cuestionamientos durante este fin de semana respecto a los rubros que reabrirían a partir del jueves. Por ejemplo, casas de billutería, algún otro rubro comercial que abriría de 11 a 21. ¿Cómo se definió? ¿Cuáles abren en primer término en el marco justamente de esta cuarentena? La definición tiene que ver con varios aspectos. Por un lado, apertura de ciertas actividades más urgentes, como por ejemplo en algunos casos que tienen que ver con la construcción, pero en materia de la apertura comercial, que es la más significativa, el sentido tiene que ver con lograr un impulso económico y al mismo tiempo con actividades que tienen menor riesgo de contagio. Entonces, lo que se priorizó fue la mejor ecuación o la optimización de la relación entre impulso a la actividad económica y menor riesgo de contagio. Sobre todo, teniendo en cuenta que cada una de estas actividades va acompañada de un estricto protocolo de salud para justamente seguir reduciendo los riesgos de contagio. Ministro, hay zonas, por supuesto, que en la ciudad de Buenos Aires preocupan y mucho, zonas humildes, como es el barrio 31, como es el barrio 1114. ¿De qué manera se va a empezar a trabajar o a trabajar y extender de alguna manera la cuarentena a esas zonas tan complicadas en la ciudad de Buenos Aires, que sabemos perfectamente que llevar a cabo la cuarentena, respetarla tal cual la estamos respetando todos, hay zonas que se complican mucho, ¿no? 10 personas en una casilla de 3x3 es complicado estar en cuarentena. Es como vos decís, Pablo, hay una realidad en los barrios vulnerables que hay que reconocerla y que hace más difícil, más complejo poder cumplir con una cuarentena estricta como tal vez se puede cumplir en otros barrios donde hay un poco más de espacio. Por eso nuestros ejes fundamentales de trabajo en los barrios vulnerables tienen que ver con una fuerte concientización, mucho trabajo de comunicación, de información, para lograr una alta concientización respecto de los riesgos de contagio de coronavirus. Eso por un lado. Por otro lado, trabajo de desinfección, de higienización de los espacios públicos.
y un foco muy importante en relación con los adultos mayores, donde ya hace algunas semanas lanzamos un programa especial también para barrios vulnerables, donde aquellos adultos mayores que viven solos o con otro adulto mayor tengan la asistencia de promotores barriales que los puedan ayudar de manera tal que se evite la salida. Y también para aquellos que conviven con familiares de otra generación, más jóvenes por ejemplo, y que tienen una actividad que hace que ingresen y egresen del domicilio, poder ofrecerles espacios especialmente adaptados, parroquias, polideportivos, iglesias, centros barriales, donde puedan quedarse y ser ahí atendidos y cuidados y poder comer, tener una ducha caliente y estar más protegidos. Y finalmente hace unos días también arrancamos con una nueva actividad que tiene que ver con hacer testeos de manera proactiva para identificar anticipadamente aquellos casos que ya están en los barrios vulnerables y poder proceder al aislamiento, disminuyendo entonces la curva de contagio. Felipe, consultarle, más allá de la responsabilidad a la que usted hace referencia de cada uno de nosotros en el respeto justamente de las reglas, por llamarlo de alguna manera, de la cuarentena, ¿está previsto algún tipo de sanción para aquellos que incumplan con la modalidad de las salidas recreativas según el número de DNI, en el que termine justamente el número de DNI del adulto mayor? Sí, están previstas las sanciones, que son las mismas que ya estaban previstas para los incumplimientos anteriores de la cuarentena. Pero de nuevo, lo más importante es entender que depende de nosotros y que si nosotros no cumplimos con las medidas de prevención, vamos a tener que dar marcha atrás, porque acá la prioridad es la salud. Ahora, dicho esto, yo confío, porque los porteños y las porteñas vienen demostrando una altísima responsabilidad cívica en este sentido y comportándose de una manera ejemplar. Por supuesto que hay excepciones, pero en términos generales hemos visto en estas más de 7 semanas ya un cumplimiento muy responsable de estas medidas. Bien, ministro, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Daniel. Ministro, bueno, para cerrar la nota, me quiero quedar un poquito con el tema de las villas. Está claro que la madre de las batallas contra el coronavirus en la Argentina se va a dar en la capital federal y en el conurbano. Y me preocupa este crecimiento exponencial en las villas, hasta un 1000% en la 31. Digo, me preocupa que la situación en estos asentamientos se desmadre. Nosotros estamos haciendo un seguimiento muy pormenorizado, muy de cerca, para justamente ir monitoreando la evolución de los casos en los barrios vulnerables y poder actuar, así como hasta hace unas semanas no había estos testeos de manera proactiva y ahora sí los hay. Vamos a ir tomando las medidas que justifiquen la evolución de los contagios en los barrios vulnerables. Vamos a estar muy presentes y siguiendo esa evolución muy de cerca. Muchísimas gracias por su gentileza, ministro. Gracias a ustedes. Bueno, los espacios entonces públicos que se van agregando para mayor circulación de peatones, en este caso puntual, Avenida Cabildo y La Croce, sobre donde estamos nosotros con estos delineadores que se están agregando, extendiendo el espacio de las veredas.